Hola, ¿qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Soy Luis Lucy de esta materia que es taller de introducción a la Biblia, en donde estamos aprendiendo qué es la Biblia, qué herramientas podemos usar. En nuestra clase anterior, la clase segunda, estuvimos considerando varias herramientas, varias referencias muy importantes que tenemos para la comprensión y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a nuestra clase número 3, en donde vamos a estudiar y ya entramos en lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar acerca de lo que es el Tanaj, de lo que es este nombre en el hebreo, el Tanaj o Tanakh, que también se puede pronunciar de esa forma, que es ni más ni menos los escritos del Antiguo Testamento. Es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, los hebreos lo conocen como el Tanaj. Así lo mencionan, pero es lo mismo. Como mencionamos en la clase anterior, consta de 39 libros escritos entre el año de 1445 y 400 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, que ahí por ahí les di toda una descripción de fechas, desde esas épocas de 1445 hasta 400 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, de todos estos, del Antiguo Testamento están registrados 23 escritores, ¿sí? 23 escritores, todos inspirados por el Espíritu Santo en diferentes tiempos y circunstancias en que se fue dando la inspiración para escribir estos 39 libros. La palabra Tanaj realmente es un acróstico en el hebreo, y que ustedes saben que en el hebreo no se pronuncian las vocales, entonces Tanaj tendría que ser T-N-J o T-N-K, o sea, Tanaj, es una pronunciación entre K y J. Y la T significa Torah, que son los 5 libros de Moisés, la N es Eviim, los profetas, y K o J, K, es el Letubim, las escrituras o los escritos, que es todo lo que consideramos en lo que es eh, el Antiguo Testamento, que Tanaj fue la primera colección de libros que después también se le ha denominado como la Biblia. Y bueno, ¿cuál es el mensaje central del Tanaj? Bueno, el mensaje central de la Biblia es el mismo Señor Jesucristo, lo vuelvo a enfatizar, y su obra y redención y reconciliación de la humanidad con Dios. Lo habíamos mencionado. El mismo Señor Jesús habló y Él lo dice cuando se manifiesta el camino de Maús a 2 discípulos, y Él lo dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. También el mismo que no reconocieron, pero el Señor Jesús, hablándole a estos 2 discípulos, Él les dice en un momento en que va con ellos, le dice, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y también mencionamos por ahí cuando el Señor Jesús hace una exhortación y dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es exactamente lo que consideramos el mensaje central en el cual se habla del Señor Jesucristo. Así es que vamos a ver todo esto, escritos antiguos y toda la iglesia naciente, empezó y de una manera que fue muy positivo, a empezar a adoptar un orden, una manera sistemática, y que no se dispersaran y anduvieran todos por acá, está un libro, por acá está una carta, por acá la otra, pues no sabemos dónde está y todo. No, esta gente sabia se dedicó a reunir todos los escritos, los más antiguos que podían haber encontrado, referencias, gente que conocía y sabía, y se formó lo que llamamos como el canon de la Biblia o el primer canon. Esta palabra canon significa medida, ¿sí? Eso es lo que significa. Y es la palabra que se ha utilizado para referirnos a la lista o catálogo de libros considerados verdaderamente inspirados por Dios, ¿sí?
El canon de la Biblia son libros que se sabe que han sido inspirados por Dios. El primer canon que se llevó a cabo por un grupo de rabinos judíos en la ciudad de Alejandría en el siglo III antes de Cristo. O sea, ya se tenía todo el Tanakh, todo lo que pasó con Moisés y la historia del pueblo hebreo. Y en el siglo III, o sea, 300 años antes de Cristo, se reunieron este grupo de rabinos y formaron lo que es el canon del Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego, ¿sí? Cosa que hizo que se difundiera por todas esas áreas geográficas de una manera muy importante. Eso fue importantísimo porque el hebreo era un idioma con un pueblo realmente comparado a otras naciones pequeño. No era una nación poderosa, bélicamente poderosa, económicamente poderosa, pero sí tenía el legado de Dios a la humanidad. Así es que de todo este canon que se va formando surge un documento que se conoce como la Septuaginta. En LXX, en el numeración romana, 70 LXX, que esta traducción que se hizo al griego del Antiguo Testamento, más o menos intervinieron 72 traductores que le llamaron, cuando ya la tradujeron y la empezaron a difundir, se le llamó así, Septuaginta, así le llamaron, por el número de autores que intervinieron. Y a partir de entonces, la Septuaginta se tomó por parte de los judíos como el documento básico de la Biblia, o sea, fue el texto que era al que se recurría por todos ellos. Las citas del Tanakh que están incluidas en el Nuevo Testamento, que hay varios, que lo vamos a ver por ahí, fueron tomados de la Septuaginta, o sea, tomaron como referencia y dicen, es esto y así lo ponemos, ¿no? Ahora, cabe resaltar que en la Septuaginta incluye 7 escritos que en un canon posterior, o en una medida posterior, no se consideraron inspirados. Jesús y los autores del Nuevo Testamento nunca lo dijeron, y una de las reglas principales que se han tomado para el canon, que se tomaron, fue que estuviera mencionada por Jesús y por los apóstoles. Y estos lo sacaron porque no hay ninguna referencia de parte de Jesucristo o de los apóstoles que se hable de ellos. Entonces eso fue muy bueno porque sabemos que nos da seguridad y certeza de que esos libros fueron citados por ellos, los conocían, sabían de ellos, tal vez los estudiaron y están mencionados, y eso da evidencia de que son libros auténticos o libros que sí están considerados dentro del estudio. Así es que se formó el canon judío también en cuanto a los libros antiguos. También tenemos que mencionarlos. Desde la toma de Jerusalén, el 70 después de Cristo, se formó otro grupo de rabinos, de sabios, rabinos judíos, exiliados, porque ya había sido destruido el templo, y formaron la escuela en una ciudad que se llamó Yamnia. En Yamnia se reunieron ellos y empezaron este grupo de sabios, rabinos, empezaron a volver a revisar y estableció el canon definitivo. Ahí ya quedó establecido cuáles iban a ser los libros que iban a formar parte del Tanaj o del Antiguo Testamento, y que son todos los grupos de la Reforma, protestantes que surgieron, evangélicos, los han incluido ya en la Biblia que se lee en la población evangélica o cristiana. Fue gracias al trabajo tan extraordinario que hizo este grupo en la ciudad de Yamnia, y se tomaron. Ahora, no incluye, cito, 7 libros llamados deuterocanónicos, o sea, de autores que tienen una cierta presencia ahí, ni el libro de Enoc, que también se menciona mucho y el pueblo hebreo sí lo toma en cuenta, pero para el pueblo cristiano no. O sea, se toman como libros que no tienen el peso que tienen los libros sí reconocidos. Todos estos libros, esta gente les empezó a dar una estructura. El Antiguo Testamento, por ejemplo.
¿Qué estructura se le dio? Y nosotros sabemos y conocemos que se le denomina el Pentateuco, en donde se narra la creación y el origen de la humanidad, o sea, el Génesis, de la que Dios escoge a un hombre para formar un pueblo al que da leyes y les promete una tierra. Así es que tenemos como el Pentateuco, forman parte de él el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Mm? O en el hebreo, el Bereshit, que es el libro del principio, el Shemot, que son todos estos nombres que mencioné, Levítico, Número, Deuteronomio, etcétera. Después está el Vayikra, o el que llamó, y Bemidbar, que es en el desierto, o todas las crónicas del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, y finalmente el Devarim. El Devarim, que se refiere a las leyes, a las palabras, a las cosas que están consideradas dentro de los escritos se hicieron en el desierto. Y bueno, finalmente, todas las cuestiones que se hablan en el Nuevo Testamento y que están referidas en el 22, en el Salmo 22. Por ejemplo, les doy el ejemplo, estoy saltando este ejemplo. Algo en el cual encontramos la conexión o la relación entre el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento con el Antiguo, palabras que se dijeron, por ejemplo, en el Salmo 22, 1, cuando el autor en el Salmo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justamente las mismas palabras que habla el Señor Jesús en la cruz del Calvario, en Mateo 27, 46, las mismas palabras. O sea, la conexión que hay entre el Tanaj, el Antiguo Testamento, y lo que se habla en el Nuevo, liga, relaciona, hace la secuencia y la complementación de todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un extraordinario ejemplo, ¿no? Así que después encontramos que están los libros históricos, ¿sí? En el anterior mencioné el Pentateuco. Ahora, los libros históricos cuentan la historia del pueblo de Israel desde su entrada a la tierra prometida a su regreso del exilio en Babilonia y Persia, bastante prolongada tiempo, número, siglos de distancia, de diferencia, y entre esta gran y enorme periodo de la historia está el libro de Josué, el de Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo. Alumnos, no se dice, y es inadecuado decir primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, porque no son cartas, son libros. Así es que como libros se les debe tratar. Así es que es primero o primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, primer libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas. ¿Está bien? Bueno, Esdras, Nehemías y Esther. Todos estos libros que se consideran como históricos y muy importantes para entender el contexto en el que se dieron todos estos acontecimientos. Después tenemos los libros poéticos y sapiensales, como los libros de sabiduría, que expresan la sabiduría de Dios, así como la alabanza, la oración y la adoración a Dios. ¿Cuáles son ellos? Bueno, nos sabemos bien: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son los libros poéticos o de sabiduría. Y tenemos los profetas mayores, mensajes de Dios al pueblo para que se arrepienta, o sea, mensaje del corazón de Dios mismo, de lo que acontecerá en el futuro y en los últimos tiempos, ¿no? Pues son proféticos, que está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y principalmente el libro de Daniel. Después están en el Antiguo Testamento los profetas menores, que son mensajes de Dios al pueblo para que se arrepienta, lo que sucederá en el futuro y en los últimos tiempos. Son llamados menores solamente por la extensión, no porque sean en calidad o no, sino porque su número es mucho más reducido que los grandes libros como Isaías o Jeremías o Ezequiel. Estos no, estos son muy breves, pero igual de profundos y con un mensaje interesante. ¿Cuáles son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás,
Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos autores del Antiguo Testamento son los que están considerados como los profetas menores. Todos estos autores y de fechas y escritores antiguos también están muy bien documentados, que ya lo vimos en alguna clase anterior, que fueron el primero fue Job, no se conoce la fecha, pero se supone que es el más antiguo, el Génesis desde 1445 hasta Nehemías en el 424-400 antes de Cristo. En ese gran lapso de tantos siglos fue que fueron escritos todos estos libros. Probablemente les puedan dar una hojita con todas estas fechas para que la tengan ustedes, la conserven si les gusta ese tipo de documentos. Y los escritores que también mencionamos en orden alfabético, de Abdías, Amós, Daniel, David, Esdras, Ezequiel, Habacuc, así hasta Zacarías, son todos los autores que fueron quienes recibieron la inspiración para escribir todos los libros antiguos. Ahora, la historia de los documentos es muy interesante, tienen una transcurrir de muchos vericuetos, de muchas anécdotas, de muchas cosas muy interesantes. Se sabe que todos los manuscritos originales y las primeras copias del Tanaj pues fueron desapareciendo con el tiempo pues, por las guerras, la destrucción del primer y segundo templo que estaban ahí guardados y que barrieron con ellos los de Babilonia, los romanos, y destrucción intencional, porque el enemigo no se iba a quedar quieto, y el enemigo de Dios, y había que destruir las evidencias, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Que todo el lapso en el que entre los manuscritos originales y las copias sobrevivientes es mucho más largo que en el caso de los manuscritos del Nuevo Testamento. Sí, pues porque son muchos más libros, mucho más grande el periodo de tiempo y porque era mucho más difícil la conservación de los libros, ¿no? Entonces, por eso deducimos que fue mucho más complicado la preservación de todos los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, se conservaron y se saben, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, ¿no? Bueno, pero hubo gente, estamos hablando de entre 1776 y 1780, en que un hombre que se llamó Benjamin Kennicott, Benjamin Kennicott, que publica en Oxford, en Inglaterra, y se encuentra ahí una lista de manuscritos hebreos en donde hay 615 manuscritos, ahí mismo en Inglaterra, y también en algunas partes del continente europeo. O sea, hay bastante documentación. Hubo un autor, Giovanni de Rossi, en 1784 al 1788, que publica una lista de 731 manuscritos hebreos, o sea que son, para hacer documentos tan antiguos, son bastantes. No uno, dos o tres de otros libros antiguos autores, ¿no? Los descubrimientos principales ya en tiempos modernos, que son los Genisá del Cairo, se les llamó Genisá del Cairo, en 1890, o sea, ya no estamos tan lejos, se hizo este descubrimiento. La Genisá es un depósito que tiene en las sinagogas, un lugar como una biblioteca, y el yeshivot, o centro de estudios de la Torah y del Talmud, que se dedicaban a guardar almacenar los manuscritos y material sagrado que iba quedando en desuso, no eran quemados, destruidos, eran guardados y había rituales y todo como si fuera una persona, porque realmente era palabra viva. Y todo esto se efectúa no con el fin de conservarlos, sino de evitar que cualquier escrito que contenga el nombre de Dios se tratara de manera indigna. ¿Por qué se guardaron? Por preservar con todo respeto y honra el nombre de Dios, y por eso se guardaban, ¿sí? Eso era el celo, que eso sirvió para que se lograran conservar todos estos escritos. Cuando la Genisá se llena, se retira el material, se quema y se entierra como todo un funeral,
con rituales, con muchísimo respeto. En el Cairo se encontró, fíjense, en el siglo XIX, un Genisá con una gran cantidad de manuscritos que han ayudado a los investigadores a tener material de estudios sobre fechas tempranas. O sea que fue muy bueno que hicieran eso los judíos, porque eso ayudó a que se encontraran manuscritos muy antiguos. Se descubrieron 260,000 manuscritos hebreos, de los cuales 10,000 son manuscritos bíblicos. O sea, bastantes. Imaginen ustedes 260,000 manuscritos y que de ellos 10,000 son manuscritos bíblicos. O sea, tenemos un gran acervo extraordinario. Después se encuentra el gran descubrimiento, los manuscritos del Mar Muerto. Más de 200 manuscritos bíblicos. Algunos fueron escritos en el alfabeto paleohebreo, el hebreo muy antiguo, clásico, y fueron escritos, se calcula, en el 70 a.C. Los 14 rollos que fueron descubiertos en Masada, unos más, en 1963, 1965, y que hoy se cuenta con la mayor colección de manuscritos hebreos del Antiguo Testamento de todo el mundo, que se encuentra en la Biblioteca Nacional Rusa, que se llama la segunda colección Firkovich, en San Petersburgo. Ahí está la mayor colección de libros escritos en hebreo del Antiguo Testamento. Y también existe el Codex Leningrandensis, que está el manuscrito de toda la Biblia hebrea completa, que son los más antiguos del siglo XIII y son muy raros. La mayoría de los manuscritos han sobrevivido en fracciones, pero bueno, que se han recopilado con los libros del Mar Muerto y bueno, ya se sabe de dónde estaban, de qué se trataba y coinciden, aunque sean fragmentos, pero se tienen están bien escritos. Y tenemos uno muy conocido que tal vez ustedes hayan oído hablar antes, que es el texto masorético. El texto masorético, que tras una larga tradición, un rollo de la Torah ritual, o el Sefer Torah, así le llaman, que solamente contenía el texto con consonantes, sin añadirle ni quitarle nada, muy estricta la manera como los escribas lo hacían. Sin embargo, los códices masoréticos brindan, a pesar de su estructura ortográfica, brindan un material adicional extenso llamado el Masora, para mostrar la pronunciación y entonación correcta. Fue escrito por ese hecho, que se me hace aquí que fue muy bueno para que no tuviese deformaciones, porque las lenguas tienen esa característica que a lo largo de la historia se va deformando el lenguaje, ¿no? Entonces aquí ellos lo hicieron a propósito para que no se distorsionara las escrituras cuando se leyera, para advertir en contra de los errores de los escribas y anotar posibles variantes. Entonces, pues fue muy bueno ese trabajo, extraordinario. Por lo tanto, todos los manuscritos masoréticos incluyen puntos vocales, marcas de pronunciación, acentos, de énfasis en el texto, breves anotaciones en las márgenes y notas más extensas al final de cada libro. O sea, como si hoy tuviéramos una Biblia grabada en audio con el énfasis y lo mismo, pero por escrito. O sea, fue un sistema muy ingenioso, pero muy valioso hasta nuestros días. Todas estas notas serán añadidas porque los masoretas reconocían la posibilidad del error humano al copiar la Biblia. O sea, tenían una forma de pensar bastante ágil, que yo creo que fue Dios que los inspiró para que lo hicieran así. Los masoretas no estaban trabajando con los manuscritos hebreos originales y hacían anotaciones cuando encontraban errores o corrupciones del texto. ¿Qué permitió o qué facilitó esto? La fidelidad de los escritos antiguos. Llegamos a tiempos ya un poco más recientes y llegamos a un hombre que se llamó Daniel Bomberg. Daniel Bomberg, junto con otro editor que se llamó Jacob Ben Hayim Ibn Adonijah. Bueno, así se llamó, yo creo que les costaba trabajo a su familia decirle Jacob Ben Hayim Ibn Adonijah Ben. Bueno, hizo la primera edición del texto masorético, estamos hablando del 1524 al 1525,
que le llamaron la Biblia rabínica o Mikraot Gdolot, en Venecia, en Italia, allí lo publicaron. La segunda edición fue el texto utilizado, que se utilizaron, esta versión de Daniel Bomberg, la utilizan para hacer la traducción de Casiodoro de Reina, que es la Biblia que tenemos, en 1569, y el Comité Traductor de la King James en 1611, que es la publicación en inglés antiguo, hasta que la nueva King James de 1982, la New Cambridge Paragraph Bible de 2005 y la Modern English Bible de 2014. Fue la primera vez que se imprimieron los números de capítulo y versículo en una Biblia hebrea. O sea, en ese tiempo, desde estos hombres, con Daniel Bomberg, que se utilizó después en la Casiodoro de Reina y en la King James, hasta el día de hoy. Entonces, vemos que fueron estrategias muy bien pensadas y que hasta hoy han prevalecido, ¿no? La Biblia hebraica, que también tiene una edición de 1906, 1912 también, que fueron muy parecidas, idénticas prácticamente, o como segunda edición de la de Bomberg, pero con variantes en sus fuentes hebreas, traducciones tempranas, en notas al pie nada más. Sale la tercera edición hasta 1937, que está basada en el Códice de Leningrado, que ya mencioné, y reimpresiones posteriores incluyen lecturas opcionadas tomadas de los rollos del Mar Muerto, o sea, enriqueciendo aún más las escrituras, sin quitar ni añadir, sino enriqueciendo de lo que ya estaba, pero uniéndolo e incluyéndolo. Viene la Biblia hebraica Stuttgartensia, que es una revisión de la Biblia hebraica de la tercera edición de 1977, se hizo esto, tomando más en cuenta las traducciones en los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. O sea, la gente se empezó a dar cuenta que la información que existía en el rollo de Mar Muerto, los rollos, tenía que tomarse en cuenta por su aplastante veracidad, contundencia y fidelidad. Así es que la Biblia hebraica de Stuttgart o Stuttgartensia se empieza a recurrir a estos escritos tan antiguos. Bueno, hablaremos ya nada más por último punto acerca de los idiomas. Todos los idiomas que también ya mencioné, pero se los recuerdo, que fue escrito casi todo el Antiguo Testamento en hebreo clásico, el arameo en algunos capítulos de Esdras, algunos capítulos de Daniel y un versículo de Jeremías, que se escribieron en el arameo, en el Antiguo Testamento. El Nuevo lo veremos en una clase posterior. Bueno, alumnos, fue mucha información, pero es cultura. Tomen lo que se les quede, pero ya lo han escuchado ustedes, ya tienen un conocimiento más amplio y pues esto que quede para su acervo cultural de ustedes, de saber que nuestra palabra, bendita palabra, tiene una trascendencia histórica del tamaño, de la importancia de quien es el autor, de nuestro Señor Dios y su revelación a nosotros. Así es que le damos gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y que la tenemos tal cual fue desde el principio de cuando fue inspirada y escrita. Así es que esto nos da a nosotros paz extraordinaria en nuestro espíritu de saber que estamos leyendo la palabra fiel, preservada por el Señor, inspirada por Él y que está dedicada en especial para cada uno de ustedes. La Biblia fue escrita dedicada para cada uno de nosotros y de ustedes. Así es que nos sentimos privilegiados realmente por un Dios tan amoroso que nos ha dejado su bendita palabra. Así que le damos gracias a Dios y bueno, esta ha sido nuestra tercera clase y muchas gracias por estar acá y por prestarme atención. Me despido, Luis Lucy se despide de ustedes y nos veremos a nuestra cuarta clase, nuestra cuarta sesión, que ya empezaremos a hablar de otros temas de sumo interés. Que Dios les cuide, que Dios les guarde, estudien mucho, lean mucho, oren mucho, métanse a la palabra y seguramente Dios estará haciendo su obra en cada uno de ustedes. Que Dios les guarde y les cuide y nos vemos la próxima sesión. Bendiciones.